Bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad de Gran Rosario. Hoy es nuestra 1, 2, 3, cuarta clase. Nosotros hasta el momento ya terminamos la unidad uno, que se titulaba o se titula La ciencia de la seguridad. Ahí tuvimos una primera clase de bienvenida, que había dos foros para completar. Luego tuvieron la posibilidad de acceder al contenido de Pablo Molesnik, Aproximación conceptual a la seguridad. En la tercera semana, un texto de García Gallegos, de Berta, em, que trata sobre la reforma que se dio en seguridad en el Ecuador. Después vimos o pudieron acceder al capítulo El delincuente del positivismo de David Mazda. Y ahí vimos unos conceptos interesantes relacionados a la delincuencia y a la pertenencia. Y terminamos la primera unidad con el texto de Rafael Paternain, Más allá de la prevención, desafíos para una política de seguridad ciudadana, que fue la última clase donde tocamos los últimos dos textos. Después ustedes tuvieron, se les habilitó un examen que trajo bastantes idas y vueltas respecto a la primera configuración del navegador para hacer el examen, que era un navegador de ventana emergente con determinadas medidas de seguridad de JavaScript y algunos navegadores no actualizados de algunas computadoras, por ahí trajo problemas. Así que lo retiré a esa medida. Y después seguimos con la cámara de seguridad y bueno, y también algunas computadoras que por ahí no tenían los elementos necesarios, tuvieron algunas trabas en el examen. Eh, Nosotros hicimos la consulta, el equipo de trabajo, eh, hicimos la consulta con el área respectiva. Bueno, el área respectiva nos respondió el mensaje que yo les reenvié a ustedes en el grupo de WhatsApp. Está bueno que haya surgido ahora porque luego en el examen final, que es una sola instancia, si no tienen resuelto ese inconveniente de la computadora adecuada para rendir, van a tener problemas en el examen final. Así que hoy nos tocaría, en el cronograma, ya estamos en la unidad 2, que tiene el título de Seguridad Pública e Internacional. Las primeras 2 semanas vamos a tratar el tema de seguridad pública y las eh, últimas 2 semanas vamos a hablar de seguridad internacional. Yo terminada la clase de hoy, voy a ir habilitando ya las semanas 8 y 9 para que ustedes tengan eh, ese contenido ya en la plataforma para poder acceder y poder organizarse su cursada. Los textos que hoy tendríamos para esta clase son ambos, son dos capítulos de Pablo Molesnik, el capítulo 3 y el 4. El primero habla de lo relacionado a orden público y la segunda habla del monopolio legítimo de la fuerza. Así que admito los últimos compañeros y empezamos con la clase. Bien, probablemente hoy la clase esté siendo observada. Tenemos una, un compañero, una compañera que está haciendo el profesorado y ha pedido autorización para participar de la clase como observadora. Así que comencemos con el temario de hoy. Bien, la unidad 2 trata de lo que tenga que ver con seguridad, entrar bien a los elementos que componen
la seguridad pública y poder entender cómo son los mecanismos internos de los diferentes estados para eh, resolver o intentar resolver las dificultades de seguridad con la aparición de nuevas circunstancias, como Pablo Molesnik titula OSB o otras situaciones de violencia. Le pone ese nombre, pero lo que son nuevas criminalidades, nuevas formas de vincularse con el delito de las personas que se dedican a la delincuencia y nuevas formas de poder generar estrategias para atacar, eh, contrarrestar o neutralizar y obviamente prevenir que se sucedan esas circunstancias. Para comenzar, necesitamos sí o sí, o en esta clase vamos a tratar el tema específicamente del orden público y vamos a tratar específicamente el uso legítimo de la violencia en el Estado. Eh, pero para comenzar, ¿quién de ustedes se anima a decir lo que es o lo que entiende por orden público? ¿Alguien se anima a tirar la primera piedra? Vamos, muevan el avispero, muevan el avispero. Digan lo que consideren, recuerden que estamos en un ámbito académico universitario y pueden o deben equivocarse en este momento o deben opinar, dar su punto de vista. La mayoría de ustedes trabajan eh, en esto, trabajan en la seguridad ya siendo parte de una de las agencias que trabajan en seguridad del Estado. Así que más o menos tienen que tener un concepto o pueden entender algo de lo que ustedes consideran que es orden público. ¿Alguno? No hace falta que googleen y lo busquen en internet, lo que se les ocurra, lo que tengan ahí en la punta de la lengua. Buenas noches. Adelante, Alejandro. Sí, puede ser el ejercicio de los derechos, o sea, el Estado debe garantizar. ¿Vos decís que el orden público es el ejercicio de un derecho o es los mecanismos que tiene que aplicar el Estado para asegurar el ejercicio de los derechos? El mecanismo que tiene que aplicar el Estado. Bueno, ¿alguien más? Hay casi 130 personas y un solo valiente que se animó a poner su voz para comenzar. Eh, Entiendo que son los instrumentos que utiliza el Estado para mantener el orden público de la sociedad, en la sociedad. Bien, entonces vos decís que bien, que el orden público busca mantener el orden público. El orden público sería Bien. la armonía entre las relaciones sociales de las personas en la sociedad. Ahí me va gustando un poquito más lo que acababa de decir ahí a lo último, que pusiste armonía en las relaciones de la sociedad. Ahí vamos un poquito más Exactamente. encaminados. Ahí vamos por ese lado. Bien, ¿quién más? Bueno, pero ahí se tiene que haber un garante de eso. ¿Y quién es el garante de eso? Y en este caso estamos hablando del Estado a través de, bueno, en este caso puede ser es la policía. Bueno, listo, vos lo ponés en A la... través de, a través de Podría las decir, leyes que las hacen cumplir las instituciones que tienen a cargo de ese deber. Bien. Entonces ahí vamos a hacer un punto y seguido. Vamos a esperar un segundito y vamos a ordenar la idea. Bien, lo que dijiste respecto de quién es el responsable
del orden público, tanto en la concepción que vamos a ver ahora, antigua y moderna, o histórica y contemporánea. eh, Vamos a ver que el responsable sigue siendo el Estado. Pero vamos a empezar a definir un poco lo que es el orden público. Bien, eh, vamos a decir que el orden público es una situación, es un estado de situación, es un conjunto de circunstancias, ¿no? Es todo el conjunto de circunstancias de tiempo, lugar, de forma, de modo. Es un conjunto de circunstancias, una situación de, de normalidad en la que se mantiene y se vive un estado. Entonces, es la situación de normalidad en que se mantiene, o sea, en la que se sostiene y en la que se vive, o sea, en la que se realizan estas relaciones, como dijo el compañero, relaciones sociales, dentro de un estado. para garantizar la convivencia de los ciudadanos. Bien. Esas actividades, esa vinculación, se visualizan, se materializan en múltiples o diversas actividades, individuales o colectivas. Y la particularidad de ese orden público es que esta situación de normalidad, como dijimos antes, en la que se mantiene, en la que se sostiene o vive en un estado, mientras se desarrollan múltiples actividades, sean tanto individuales como colectivas, en un marco de respeto, en un marco donde no existen perturbaciones o conflictos. Esa es la definición clásica que podemos dar de orden público. Esta situación de normalidad en la que se mantiene, si bien un estado, fíjense que está muy relacionado en la definición clásica a esto que nosotros establecimos hace ya unas clases, eh, a quién iba orientada, a quién iban orientados los esfuerzos de seguridad, o sea, a quién respondían y hacia dónde iban dirigidos todos los esfuerzos materiales, humanos, económicos, hacia el Estado, hacia mantener al Estado fuera de peligros, riesgos y amenazas. Entonces, la definición clásica de orden público va vinculado a eso, porque está íntimamente vinculado al concepto de seguridad pública y al concepto de seguridad nacional, como nosotros vimos ya en clases anteriores. Y seguridad interior también. La seguridad interior es un concepto, como ya vimos, que aparece en una evolución posterior, cuando ya dividimos, ¿no? Al Estado, que aparece ciudadano, y dividimos los distintos niveles o las distintas obligaciones que tiene un Estado relacionado a la seguridad. Y ahí fue cuando le pusimos estos niveles que hablamos de nivel nacional, nivel subnacional, nivel local, y cuando hablamos, obviamente, de quién, qué aparato y qué elemento del Estado interviene en cada uno de ellos, y que hoy vamos a retomar cuando veamos el uso legítimo de la fuerza. Nosotros, una definición de orden público clásica que aún se mantiene hoy en día en Estados Unidos, el el Instituto para la Paz de Estados Unidos eh, la define de la siguiente manera. Dice que se entiende al orden público, obviamente en inglés, no lo voy a decir en inglés, que no lo domino tanto, pero dice que eh, el orden público es cuando existe dominio de la policía eh, u otras agencias policiales, y acá cuando hablamos de otras agencias policiales, eh, Pablo Molesnik las nombra como fuerzas intermedias. Los tribunales, las fiscalías, las prisiones, o sea, todos esos elementos que nosotros dijimos que trabajaban en seguridad pública,
antes de, de pasar al paradigma de la ciudad ciudadana, esas agencias históricas que son las que en el concepto de seguridad pública eh, tienen a cargo la obligación de asegurar al Estado su ausencia de peligro, riesgo y amenazas. Entonces, el Instituto para la Paz de Estados Unidos dice que el orden público es este dominio de la policía u otras agencias policiales, los tribunales, las fiscalías, las prisiones. Cuando hablamos de prisión, hablamos de prisiones, estamos refiriéndonos al servicio penitenciario. O sea, todos estos que conforman el sistema de justicia criminal, cuando ellos dominan la vinculación Estado-sociedad, es cuando eh, podemos definir que existe orden público. O sea, que el orden está garantizado por lo público. Y esto público en estas agencias que dijimos antes. Eh, Siempre y cuando, le aclara, esto funcione como un sistema donde todos estos elementos trabajan coordinadamente en conjunto. Eh, en la definición clásica, el orden público es meramente una función privativa del Estado, aún, aún a costa de los derechos de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque está íntimamente vinculado, como dijimos antes, al concepto o al paradigma de seguridad ciudadana, a seguridad pública, perdón, y el concepto de seguridad nacional y a la doctrina, como dijimos cuando vimos la evolución del concepto de seguridad en el tiempo, cuando vimos la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los países de Latinoamérica, donde lo importante era que no se rompa la estructura estatal y mantener a toda costa la supremacía o sostener en ese estado el pensamiento o la ideología filosófica, en este caso en Latinoamérica, de la que Estados Unidos quería sostener. Entonces, la definición clásica de orden público eh, va de la mano de los principios de la seguridad pública. Es esta situación de normalidad que se vive en un Estado, asegurada a través, valga la redundancia la palabra asegurada, asegurada a través de las agencias históricas del Estado, como son la policía, el resto de las agencias policiales, el Poder Judicial, y acá en el Poder Judicial, mezclado de acuerdo a la evolución que haya tenido el Poder Judicial en cada país, tribunales y fiscalías, y obviamente el servicio penitenciario a través del servicio de prisiones o del servicio de control de la pena. Profesor, una consulta. Sí, ¿Usted se refiere a normalidad como el conjunto de normas o una normalidad por territorio individual? cuando yo hablo de normalidad me refiero eh, al cumplimiento Normal funcionamiento. al ¿Puede cumplimiento ser, de las profesor? normas y el cumplimiento de los valores, ¿no? Y el Ah, ok, se funcionamiento, entiende. O el, sea, fun- el conjunto de principios y normas el conjunto- regulados por las instituciones del Estado. cuando yo te digo orden público, esta circunstancia de normalidad está vinculado a, cuando hablo de normalidad, de acuerdo a lo que cada sociedad interpreta como normal. Y ahí tenés las leyes establecidas por la sociedad, de acuerdo al mecanismo de cada sociedad, y los valores propios de esa nación o de ese grupo social. Entonces, el estado de normalidad es el respeto de esos valores y de esas normas, ¿no? Asegurados por el Estado y mientras tanto no afecten al Estado. En ese concepto de orden público histórico o clásico. Vamos a poner la palabra clásico para no poner histórico y no confundirlo con la línea histórica. Con ese concepto clásico, Profesor, disculpe, sí. ¿sería el mecanismo que utiliza el Estado para, para garantizar una sociedad eh, en paz, digamos, o algo así? El orden público es un Estado.
Cuando hablo de Estado no me refiero a Estado con mayúscula de Estado, conjunto de personas, no un territorio con leyes. Me refiero al Estado a lo que se puede observar, ¿no? Este estado de normalidad, como dijo el compañero, está vinculado al cumplimiento de las normas. O sea, el orden público es un Estado. En la definición En clásica, lo, ese estado de normalidad, está asegurado, como dijiste vos, por las agencias normales del Estado, está vinculado a lo instituciones que, públicas o privadas. no, en el concepto clásico de orden público, el estado de normalidad del Estado con mayúscula que está este estado de normalidad, cuando digo normalidad o estado de normalidad, las normas y los valores conforman el estado de normalidad. O sea, siempre que se respeten las normas y los valores de esa sociedad, asegurados por el Estado y vinculados a la falta de peligro, riesgo o amenaza del Estado, estamos dentro del concepto de orden público. O sea, es un Estado. Cuando quiero decir Estado, quiero decir eh, conjuntos de circunstancias. Cómo se está en un momento. Nosotros estamos hoy Claro, de una profe, usted dice, manera, estamos hoy de una manera, Sería como para garantizar la paz social y el libre, ¿cómo diría? Eh, la libre convivencia, algo así. bien, voy de nuevo. El orden público es un estado. Es lo que uno puede vivir, sentir, sufrir, ver. Bien, es un estado, es algo que uno quiere conformar o que se conforma de una determinada manera. Para los autores clásicos, ese estado, o sea, ese orden público, está vinculado al cumplimiento irrestricto de las normas y los valores que el Estado con mayúscula entiende para ese momento y esa circunstancia. Y ejerce la fuerza necesaria para que eso se cumpla a una costa de violentar derechos de sus ciudadanos. Porque ese Estado de orden público está vinculado a mantener al Estado libre de riesgos, peligros y amenazas. Esa es la definición clásica. profesor, Después, ahí en ese concepto, las herramientas básicas serían, por ejemplo, a nivel Estado, los ministerios, Ministerio de Seguridad, de la, Salud, de Desarrollo, no, las herramientas básicas de aplicación en el orden público clásico son la policía, sí, el poder el servicio judicial, penitenciario. el servicio penitenciario. Ajá, ¿Bien? súper. Y ahí le tenés que Las, agregar, las y ahí tenés que instituciones agregar, serían entonces, y ahí profe. tenés que agregar las Fuerzas Armadas. O sea, los tres elementos que después más adelante se van a convertir, lo que dijo el compañero, en seguridad interior y en defensa nacional, las Fuerzas Armadas. Ahí, en el orden público, están todos mezclados y trabajan vinculados en un conjunto. ¿Avanzo o volvemos sobre esto? Sí, se entendió, profe, súper. Bien, Sí, sí, ya se entendió. O bien. sea, las instituciones serían, profe, Las los que mantienen instituciones la que, percepción. Cuando usted habla la- de Estado en minúscula, es la percepción que se obtiene. exactamente, la percepción que se tiene, la Bien. percepción que se tiene respecto a cómo se debe vivir. Ahora, en la definición moderna de orden público, acá ya entran en juego eh, el reconocimiento de los derechos y las garantías de las personas que conviven y se vinculan en ese territorio en ese momento. Entonces, la definición moderna acá sí, la definición moderna de orden público, ya el Estado sigue siendo el responsable de ese estado, esa sensación, como dijo el compañero, pero
debe encargarse de garantizar el uso, el goce y el ejercicio de los derechos y las garantías de las personas que habitan en ese espacio. Y ahí sí, en la definición moderna de orden público, como el compañero recién agregó, ahí sí le sumamos, cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos completos, no solamente los derechos vinculados a no sufrir la sustracción de un elemento o la agresión hacia la integridad o hacia la vida de las personas, sino que ya hablamos de todos los derechos que una persona tiene, a la vivienda, a la comida, al estudio. Entonces, en la definición moderna de orden público, esto va, como ustedes estarán viendo, va de la mano de la evolución del concepto de seguridad en lo que entendemos hoy como seguridad humana. Sin embargo, si bien se ha dado esta evolución del concepto y así como se ha dado la evolución del concepto de seguridad pública, seguridad ciudadana y luego seguridad humana, eh, en la Europa continental, así como también, por ejemplo, en España y en Portugal, si bien están relativamente cerca, los conceptos que se tienen de seguridad pública y seguridad ciudadana son distintos o se aplican de distinta manera o se llama indistintamente a lo que ellos entienden como el ejercicio de la seguridad dentro del Estado de una u otra manera, indistintamente, no hacen una diferencia de los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana. Eh, en la Europa continental, esta definición moderna de orden público eh, si bien ha avanzado en cuanto a cómo se consigue ese estado, esa sensación, esas circunstancias de control o de orden, y qué se entiende por control y por orden, eh, ellos lo enmarcan en que el Estado debe ser garantía de la calidad de vida de los ciudadanos. Y acá ellos no dividen si lo hacen a través de las agencias históricas de aseguramiento del Estado, o si lo hacen en esta vinculación, en este pacto entre ciudadanos y Estado. Ellos entienden que la garantía debe ser de calidad de vida de los ciudadanos, pero siguen trabajando con las agencias históricas del Estado. Es muy complejo el funcionamiento en seguridad con la vinculación Estado y sociedad. Le dan más herramientas a las agencias eh, históricas del Estado y le generan mm, los mecanismos y las inversiones necesarias para que puedan trabajar con esta nueva visión del concepto de orden público. El concepto de orden público ellos lo establecen o se establece hoy en día, y cada uno con sus herramientas, como eh, una garantía y límite del ejercicio de la libertad. Existe orden público cuando el Estado puede garantizar que vos seas libre y que puedas ejecutar esa libertad. Ya el Estado deja de tener un rol principal, un rol preponderante y pasa a ser solamente el responsable de que quienes habitan ese territorio puedan ser ciudadanos que ejerzan su ciudadanía libremente. ¿Alguna consulta más de esto? No. Bien. Para sintetizar, o para dar algunas características específicas comparando o haciendo como una evolución histórica del concepto de orden público. Todo esto ustedes lo tienen en el apunte, en los libros que están en la plataforma. Eh, ¿Qué entiende
el concepto histórico de orden público cuando, para decir que no existe o no se está respetando, no se está generando eso que el Estado quiere. Lo contrario a orden público, en el concepto de orden público tradicional, es el desorden. Eh, Esto se visualiza en la ciudadanía con el involucramiento del Estado en todas las actividades de la ciudadanía, generando o ordenando esas actividades de acuerdo a la visión del Estado. En cambio, en el concepto de orden público moderno, eh, no existe orden público cuando sí existe inseguridad dentro del Estado para sus ciudadanos. Entonces, cuando el Estado puede garantizar la libertad a través de la seguridad, es porque está consiguiendo el orden público moderno. ¿Cuál es el objetivo en el orden público tradicional? Es que se respete la autoridad del Estado. El Estado manda, el ciudadano obedece. Los valores y la norma escrita tienen preponderancia por sobre las libertades de las personas. En cambio, en el orden público moderno, eh, la meta es que el ciudadano pueda ejercer libremente sus derechos y garantías. Es un servicio que tiene el Estado hacia sus ciudadanos. Por lo tanto, si es un servicio, es una obligación y tiene que esforzarse y puede ser requerida esa obligación. En el concepto tradicional de orden público, el uso de la fuerza, la violencia que el Estado tiene la posibilidad de ejercer la violencia, va o está directamente vinculada a la norma. La norma debe cumplirse, sea como sea, de la manera que sea, utilizando las herramientas que sean. Fíjense que en ese concepto de orden público, eh, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de vencidas eh, las fuerzas policiales, interactuar, intervenir para generar ese estado de obediencia de la ciudadanía. Mientras la ciudadanía sea obediente, existe orden público. Eh, en cambio, en el concepto moderno, actual, eh, todos los esfuerzos del Estado van orientados a generar un estado de seguridad, tanto desde la parte objetiva, como ya nosotros definimos, como de la parte subjetiva. Y como va de la mano del concepto de seguridad humana, trata de tocar todos los elementos de la seguridad humana, todas las dimensiones de la seguridad humana, que van orientadas o apuntadas a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de ese espacio. Y evidentemente las agencias del Estado que dijimos que interactuaban únicamente o exclusivamente, no únicamente, sino exclusivamente en el concepto tradicional del orden público, que dijimos que eran las fuerzas policiales, el poder judicial, las fuerzas policiales, el poder judicial, el servicio penitenciario y las fuerzas armadas, se caracterizan por tener todos. Si ustedes ven las leyes orgánicas de esa época, inclusive algunas que después, si bien fueron actualizadas, tienen un resabio de todo esto, algunos en mayor medida y otros en menos, inclusive el Poder Judicial, esta estructura jerarquizada, devenida de lo militar, donde eh, mm, no se puede hacer nada sin la autorización de la instancia superior.
donde continuamente la instancia superior revisa la instancia inferior, eh, que parece como si fuese una tela de araña, es característica, obviamente, de la estructura de orden público tradicional. En cambio, la estructura de orden público moderna, esas agencias del Estado, primero que tendieron y tienden y cada vez más a civilizarse, a entenderlas como estructuras civiles eh, al servicio de la comunidad, no controlando, sino al servicio de la comunidad, eh, con características de proactividad, de empatía, de acercamiento, de vinculación, de comunidad, con la única finalidad de garantizar ese servicio público de seguridad al ciudadano. Profe, ¿se podría graficar con el sistema inquisidor que tenían de la justicia y el actual, el Bueno, sistema acusatorio? obviamente, cuando yo te hablo de esto, el orden público es un concepto social que evoluciona de acuerdo a las sociedades. Las sociedades evolucionan en todas sus medidas o en todas sus dimensiones, en lo político, en lo social, en lo comunitario. Eh, Consecuencia de esa evolución o de ese entendimiento es el desprendimiento en el Poder Judicial de eh, de determinado poder Sí, porque en el viejo sistema antes, de poder definir todo el en juez que, Te escucho. antes el juez que nos acusaba, nos investigaba y nos condenaba, era siempre el mismo juez que llevaba adelante el caso. Ujú. Hoy en día está la oralidad, hoy está el fiscal, hoy está el juez de garantía. O sea, se podría graficar con eso, con el feudalismo y la actualidad y todo eso. Sí, Era el monopolio del poder en una solo. Y hoy está más disperso, está más, sí, puede ser. podríamos discutir sobre si el poder está más disperso o no, pero es- vamos a decir Bueno, que se intenta demostrar o se disperso en el intenta sentido generar que tiene más una, actores dispersos, se intenta generar un aspecto o eh, una imagen de que el poder está más disperso. Pero sí, o una sensación, sí. una sensación, en las mesas chicas de Una sensación, discusión, en las mesas chicas de discusión, el poder lo siguen sosteniendo determinados actores. ¿Sí? tal cual. Después se disfrazan las cosas de determinada manera, pero el poder lo sigue entendiendo y la lucha por el poder es incansable y sostenida en el tiempo. Pero sí, como vos decís, dentro de esas evoluciones, así como evoluciona el concepto de orden público, evolucionan las instituciones. En esta evolución, cuando vimos lo de seguridad pública, seguridad ciudadana, vimos que se generaban determinadas estructuras dentro de los ministerios, que aparecían la división de seguridad a defensa, eh, aparecían los ministerios públicos fiscales o los ministerios de la acusación con un poquito más de poder y de incorporación en los procesos penales, restándole poder a este poder judicial que tenía todo. Hoy el poder de instar lo tiene el fiscal, hoy el poder de instar lo tiene el fiscal, que es el que impulsa el proceso, y antes lo Ujú. tenía el juez. O sea, se trasladó ese poder del juez al fiscal. Se trasladó. El juez hoy, Se trasladó claro, el actor, el sigue jugador. la, sigue ¿Sí? en la misma órbita y el juez hoy lo Hoy hay otro único que jugador con hace, otra herramienta que decide, inclusive si quiere seguir si quiere primero, si entiende que fue un delito o no, si tiene un montón de herramientas para decir, mira, desecho, desecho, desecho y solamente sigo por este camino. Y ahí podemos analizar también, estima o desestima. claro, podemos Si analizar estima también, llevarlo a una, entonces el poder cambió de si lo actor. lleva a una audiencia imputativa o no. Al Si lo lleva a la audiencia imputativa o no. Al diversificar, sí, se mejoraron el respeto por algunos derechos o la posibilidad, mejor dicho, de que tus derechos sean respetados.
Después quedan en los actores humanos y en las instituciones si eso se cumple o no se cumple. Pero sí, la Dicen que verdad, hoy somos todos iguales ante la ley, que estamos en un pie de igualdad. mi hija o mi hijo dirían ponele. Pero bueno, la ley es muy linda, pero el espíritu de la ley, las leyes son lindas de espíritu, pero muchas veces son poco prácticas en la ejecución. Em, continuando con esto de la seguridad pública. Ahora necesito que nos despojemos de todo lo que vinimos hablando y que entendamos que eh, en los discursos que hoy se dan en los distintos ámbitos políticos, muchas veces no se diferencia cuando se genera el discurso conceptualmente lo que es seguridad pública de seguridad ciudadana, sino que eh, se engloba o se utiliza la definición de seguridad pública para decir que el Estado está actuando en seguridad. O para decir que, o para mencionar o para establecer la responsabilidad del Estado en cuanto a la seguridad. Entonces, cuando ustedes hoy, si bien nosotros entendemos lo que implica cada concepto y hacia dónde van orientadas las actividades o la orientación, hacia dónde van orientadas las conceptualizaciones de lo que entendemos por seguridad pública y seguridad ciudadana, hoy en los discursos políticos, cuando alguien habla de seguridad pública o la ciudadanía, que por ahí no conoce mucho esto, que habla de seguridad pública, está hablando de los esfuerzos del Estado para generar seguridad, independientemente, o sea, lo que quiero decir es que cuando hablamos de seguridad pública no estamos haciéndonos referencia en los discursos políticos a el concepto tradicional de seguridad pública, sino que estamos diciendo, yo como Estado me estoy haciendo responsable de la seguridad y la ciudadanía me está exigiendo que sea responsable de la seguridad. Entonces, dicho esto, tenemos que hoy en día, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando eh, leemos, cuando queremos leer los discursos, tenemos que entender que cuando se habla de seguridad pública, hoy en día cualquier actor político está hablando de seguridad interior. Está hablando del concepto moderno de orden público. Está hablando de lo que se entiende hoy por seguridad ciudadana, más allá que estén utilizando la palabra seguridad pública. Y el objetivo de la política de seguridad actual, cuando se habla de seguridad pública, estamos refiriendo a seguridad interior, a orden público moderno, es eh, resguardar los derechos y libertades, generando espacios saludables de vinculación, de vinculación social. Y las entidades responsables de la seguridad, si bien sigue siendo el Estado, cada vez más es visible cómo el Estado intenta trasladar o generar una corresponsabilidad eh, con la sociedad. Sin, sin embargo, las leyes ponen en cabeza del Estado la responsabilidad de la seguridad. Pero el Estado intenta generar algo que se llama participación comunitaria o participación en distintos niveles de participación de la sociedad para poder eh, hacerlos corresponsables en su mayoría de las veces de las cosas negativas y no de las positivas. Eh, ¿Qué se busca en el concepto actual de seguridad pública? En el concepto actual de seguridad, que ya dijimos que si bien muchos hablan de seguridad pública, tendríamos que entender que estamos hablando de seguridad interior, o sea, con los aparatos de la seguridad interior, el orden público moderno y el concepto de seguridad ciudadana. Eh, Se promueve dos cosas que son, o qué pide la sociedad de acuerdo, referente a la gestión de la seguridad, es que exista transparencia en la gestión y rendición de cuentas. En esto de la rendición de cuentas y la transparencia va otro concepto que es la publicidad de las acciones.
La transparencia tanto en el manejo de las realidades, en el manejo de los números, en el manejo de las estadísticas, como en la transparencia en la ejecución de las acciones. Y cuando hablamos de rendición de cuentas es también en la transparencia de decir cuáles fueron los resultados reales de lo que que lo que se hizo. Esto hoy con las redes sociales, con los elementos de comunicación que están al alcance de la mano de todos nosotros, eh, es mucho más sencillo. Sin embargo, que haya mucha comunicación significa que sea efectiva o no se transmita lo que la sociedad está pidiendo al Estado que informe. Para mí rinden cuentas sin dar a conocer los gastos de esa rendición de cuentas. ¿Cómo sería eso? A ver. Y que no sabemos si es realmente eficiente el Estado en materia de seguridad, porque no sabemos la inversión que realiza. Hoy lo que vemos cuando una persona habla del poder político es la respuesta al llamado del 911, pero no sabemos qué hay detrás de ese llamado al 911, cuál es la inversión y si realmente es eficiente o es eficaz el Estado en eso. Bien, ahí vos estás midiendo, estarías midiendo, La compra eh, de vehículos innecesaria y la estás, prevención que se hace, bien, y por otro lado, estás midiendo la seguridad dentro de una dimensión o con un indicador económico. Ahí exacto, se te daría la que es el costo efectividad. pero es el costo que el Estado hace para garantizar la seguridad con esa inversión. O sea, a la hora de decir, yo invertí esto para tener esto en seguridad, o sea, no nos da el número de la inversión, cuánto cuesta la seguridad. Ujú. Y tal vez podría costar mucho menos, porque se mezcla la política, me parece, ahí en el medio, La con los política, resultados. la política es parte de toda la Las vida, políticas en todos a lados. futuro, entonces estoy haciendo campaña y mientras tanto gasto la que Ah, no bueno, tengo. está bien, vos estás hablando de política partidaria. Bien. Y Eh, todo un poco. A pesar de que sí. no practico y no simpatizo. Interesante lo que vos decís, porque vos le pones medí los resultados en base a costo-beneficio. ¿Cuánto dinero invierto? ¿Qué logro con ese dinero que invierto en seguridad? Me- Creo que hay Tal muchas cual. veces, una falacia en cuanto a la seguridad pública. vos sabés que te escuché todo entrecortado, Gabriel. Así se escucha, así se está escuchando, profe. Su clase se está escuchando así todo entrecortado. Desde hoy, hace un rato largo. Pero no sé si me alcanza a entender. Hay una falacia en cuanto a lo que es la seguridad pública o lo que se trata de explicar como seguridad pública, no explicar, sino vender, entre comillas, porque no es real lo que se dice en la estadística ni en los resultados. Tanto en los centros poblados como en los lugares más alejados de los mismos. La, por empezar, el tema de la toma de las denuncias. Al haber menos lugares para donde denunciar, los lugares alejados de donde ocurren la mayoría de los hechos, se hacen menos denuncias, por ende baja la estadística. Eso es una. Y después, en lugares alejados de las comisarías del pueblo, zonas rurales y así, eh, la misma distancia marca como una barrera para eso. Entonces, cuando dicen que la seguridad pública bajó la estadística, tenemos menos delitos de tal o cual, simplemente con mirar las noticias que también están atravesadas transversalmente, metiendo esa palabrita tan famosa hoy en día, transversalmente con la pauta, uno ve que no hay menos homicidio o menos violencia. La seguridad pública, y esto no es algo que arrancó ahora ni que viene desde hace rato, y por toma de decisiones políticas puntuales, ha afectado tanto a la institución policial
menoscabando su accionar, no su malentendido poder de acción, sino menoscabando su accionar, eh, tanto desde la formación o lo que nosotros los viejos llamamos como instrucción, como decía recién el camarada, con el tema de la mal ejecutada cuestión económica. Tengo conocimiento pleno de comisarías que tienen 4 patrulleros y no tienen personal para que los maneje. A ver, la sensación es que si pongo un montón, hablando mal y pronto, de recursos, pero no tengo la capacidad humana o los recursos humanos idóneos para poder llevar a cabo una seguridad pública de acuerdo a lo que estoy invirtiendo. Eso avalando lo que dice el camarada. Y aparte de eso, cuando vamos a los números finos, vemos que las comisarías, subcomisarías, se ha transformado prácticamente, hoy en día, al menos desde la realidad que vivo yo, es en centro de toma de denuncias, nada más. Ya no aquel antiguo concepto de represión del delito o de la prevención. No, simplemente viene Emilio Ferreira Velázquez, ¿qué te pasó? Me robaste, ya me te robaron, bueno, pum, parte y como no hay recursos humanos y no hay una continuidad en ese accionar de investigar y promover el cese del delito y anterior a eso, la prevención, por lo que les decía, tenemos 4 patrulleros, lo tenemos que ir a maneje. Entonces, la sensación que se vende es que yo te doy todo para que vos le brindes a la sociedad eh, seguridad pública, pero no te doy todo, te doy una parte. Y a su vez la parte que no te doy, o que te doy en recursos humanos, te la doy eh, cercenada, porque, a ver, lugares como Rosario o Santa Fe contan el 60, 70, 80% de la fuerza policial y el resto de la provincia junta papelitos y hace lo que puede. Eh, es va atado sí, va atado a la política. Obviamente que los resultados siempre mandan, pero hay una realidad subyacente que no se deja ver, pero que la gente la sufre. O sea, aquel a quien debemos darle seguridad pública y ciudadana, ni siquiera le damos orden público. Bien. Eh, voy a ir a algunas cosas que dijiste. Primero, nosotros ya aprendimos que hay una parte de la seguridad que es la parte objetiva, que vos lo dijiste muy claramente, que hablaste de cantidad de denuncias, hablaste de cantidad de delitos, eso es la parte objetiva. Que vos podés medirla estadísticamente y podés decir, a ver, cantidad de delitos, cantidad de denuncia, cantidad de, de procesos avanzados, cantidad de personas con pena, cantidad de juicio abreviado, haces toda una estadística, ¿no? Y haces todo tu análisis. Después tenés obviamente la parte de la inseguridad subjetiva, que eso también no podés dejarlo de lado, porque cuando vos vayas a hacer un análisis, tengas que hacer un análisis completo. Ese análisis completo tiene que tomar las dos variables. No te puedes quedar solamente con una fuente de información, como puede ser el dato que te dan o la información que te genera alguien, sino que también vas a tener que buscar esto, poder leer los datos de a tu manera. Y sumarle siempre esto de poder medir a través de distintas encuestas lo que la gente siente o entiende. Eso por un lado. Teniendo en cuenta que la sensación de inseguridad, vos hablaste de los medios, hablaste de la pauta, y ahí en el grupo también hablaban de eso, en el chat. Obviamente, poder entender y leer lo que te traducen de los medios, de acuerdo a quién te lo dice y en qué momento te lo dice,
también es parte de un buen profesional de la seguridad. Te recomendaría que leas un texto de Gabriel Kessler que se llama Medios y sentimientos de inseguridad en América Latina. Eh, Tiene ese libro y después tiene eh, varios seminarios, varias conferencias que ha dado respecto a eso, a cómo los medios de comunicación inciden en la construcción de inseguridad subjetiva en la población. Cómo inciden y cómo podrían incidir, cómo podrían ser utilizados como herramienta para mejorar. En ese análisis que hace, dice que hace un análisis de cómo se multiplica, cómo un mismo caso multiplica, cómo la gente entiende, bueno, un montón de cosas que están bueno que ustedes lo puedan leer para poder entender un poquito más lo que es la generación del miedo o la dirección de los recursos, de los medios para orientados para generar determinadas circunstancias. Eh, sí coincido, eh, dijiste. Dijiste vos y leí en el chat mientras vos ibas hablando, nos están haciendo desaparecer, va más orientado a lo comunitario. Nosotros dijimos que en América Latina hubo mucho de importación porque había pocos cuadros políticos formados para la seguridad, eso lo dijimos. Y también yo dije que hoy me parece que todavía no hay muchos cuadros formados para la seguridad. Entonces todavía seguimos muchas veces importando. Entonces fíjense que vos lo centralizaste mucho en Santa Fe, seguramente Eric sos santafesino, y conocés la realidad de la policía de la provincia de Santa Fe y un montón de cosas, entonces vos hablás desde ahí. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos que ser un poquito más amplios. Tenemos que irnos más a lo general para poder después poder analizar lo particular. Em, entonces... em, También hablamos de estos procesos de que esta gente, hay muchas personas que no conocen y traen importados y seguimos viendo que siguen siendo afuera a buscar eh, ideas afuera y no construir las propias acá adentro. Eh, También vimos y hablamos de cómo este involucramiento de Estados Unidos en los procesos de seguridad interior con la doctrina de seguridad nacional generó eh, en los cuadros políticos la separación o la necesidad de no verse vinculados con las fuerzas policiales de seguridad. Entonces eso llevó a un desmantelamiento, una, una escasez de asignación de recursos, eh, sí, un esfuerzo sobrehumano, para decirlo de alguna manera, para trasladar toda la responsabilidad de seguridad a esos elementos, o sea, toda la responsabilidad de inseguridad a esos elementos. Entonces, hoy estamos eh, en América Latina. No pasa lo mismo esto en los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, eh, alguna Guyana que está dando vuelta acá en, en América del Sur, eh, y los países de de Europa mediterránea, de Inglaterra y de los países escandinavos. Pues podemos tener alguna particularidad en los países de Europa Central. Ahí sí, todavía también tiene un proceso similar al nuestro. eh, y los países árabes, por ejemplo. Eh, pero sí, estos fenómenos tenemos que leerlo como esto, o sea, poder conocer lo que pasó y por qué estamos acá. Lo podés vincular muy rápidamente, cómo estamos hoy, por qué estamos como estamos. Alguien ahí puso algo de la ley orgánica y yo no llegué a leerlo. Eh, eh, Interpreto que el mantenimiento creo que dice ley orgánica policial, actual tiene que ver con el que el ciudadano pueda acceder a crecer en un espacio armónico y poder recibir el alimento necesario de estudiar y trabajar. Creo que quiso poner eso, ley orgánica policial, o LOP, no entendí lo que quiso poner con LOP, si no es eso. Eh,
Diego, Ricardo, si me lo querés aclarar, buenísimo. Em, bien. Pero la verdad que primero te agradezco, Eric, por tu participación. Te agradezco em, porque me permitiste a mí aclarar algunas cosas que me parece que tenemos que pensar con futuros licenciados, con futuros profesionales de la seguridad, pensar más en lo macro para después poder analizar lo micro e intervenir en lo micro. Poder entender los procesos históricos que nos permiten. Hay una definición de historia que dice conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos como profesionales. Tenemos que saber lo que pasó para poder comprender lo que está pasando ahora y en base a eso no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado y que estamos cometiendo en el presente. No, Eric, no te seguiste para nada. Estamos en un ámbito académico, podés decir lo que vos considerás que tenés que decir y bienvenido que puedas participar todas las veces que vos quieras de esa manera. Eh, yo estoy más que agradecido que hayas participado, nada que ver con que lo hayas seguido. Ojalá puedas participar en todas las clases de la misma manera, y todos los que quieran participar. Em, bien, vamos a seguir, así avanzamos un poco más. Estábamos en... bien, Profesor, ¿puedo hacer una pregunta dale. o pedirle su opinión básicamente? En las políticas de orden público y seguridad pública, ¿cómo podemos saber qué factores están funcionando o no? ¿Qué tendríamos que estar viendo ahí? No sé si me explico. O sea, si decimos, por ejemplo, qué sé yo, soy jefe de un destacamento y tengo una reunión para ver en qué puedo mejorar la seguridad. Y yo lo estoy implementando y no me sirven las estadísticas como dijo Eric, no las tengo en cuenta o no las puedo visualizar enteras. ¿Qué herramientas tengo yo como para saber si mi política de seguridad pública está funcionando o va bien encaminada? Bueno, primero entender que como jefe de una comisaría sos un elemento más del sistema de seguridad. Si vos consideras que es solamente tu responsabilidad, ya estás errándole desde un inicio. Primero trabajar coordinadamente. Primero poder identificar acabadamente cuáles son los elementos que trabajan, del Estado que trabajan en seguridad en ese espacio. Cuáles son los elementos de la sociedad que tienen ganas de trabajar o que están interesados en trabajar en seguridad y cuáles son los elementos que vos necesitas que trabajen en seguridad. Cuando vos puedas identificar esos tres actores o esas tres partes de actores, tenés por lo menos identificado con quiénes tenés que vincularte. Para poder saber con quiénes tenés que vincularte, ¿sí? Vas a tener que hacer ese análisis. Después, el dato, la información es primordial. Que la fuente de información sea lo más fidedigna posible es importantísimo. La mejor fuente de información es la que uno crea, la que uno construye, porque va a buscar el dato que necesita y puede, en- puede establecer si ese dato le sirve o no, o está bien construido o no. Una vez yo tengo la información, tengo los actores, es pensar exactamente cuáles son los problemas que tengo. Los problemas que tengo, las necesidades que rodean ese problema, comparándolo con los elementos que tengo, a ver cómo puedo hacer cómo puedo hacer uso lo más eficientemente posible de los elementos que tengo, identificando cuáles son los que necesito para ser 100% eficiente y tratar de construirlo con todos los actores. Cuando vos te corras del centro de la escena y entiendas que sos un elemento más, tenés dos factores a favor. Primero, que la sociedad no te va a trasladar el 100% de la responsabilidad a vos. Y segundo, que vas a tener la posibilidad de tener una mejor intervención en el espacio físico, porque vas a trabajar con la multiplicidad de actores que después te van a beneficiar con información más fidedigna
Cuanto generes confianza, más fidedigna todavía. Así, por lo que me tiraste, te puedo dar esa recomendación ahora acá. Eh, Permiso, profe. sí, Permiso, profe. Yo le diría reconocer la jurisdicción, ver los distintos estatus sociales que la componen, mantener reuniones con el cura, la escuela y los vecinalistas. En base a eso, identificar los problemas, como usted dijo, ver qué recursos tengo para solucionar ese problema y en base a eso plantear un plan de trabajo. sí, ese plan de trabajo, sí, vos aclaraste algunas cuestiones que lo que yo cuando digo de los actores, vos le pusiste nombre y apellido. Entender que necesitamos trabajar con los actores de la sociedad, con las organizaciones sociales, es fundamental. Que yo guío, que yo coordino, que yo organizo, también es cierto. Pero necesariamente tenemos que corrernos del centro de la responsabilidad absoluta de la seguridad. Cuando digo corrernos me refiero a, me puse en tu lugar que dijiste jefe de una comisaría de tal lugar. Corrernos de la responsabilidad absoluta del 100% de... Es difícil porque la sociedad nos sigue reclamando al elemento policía eh, la inseguridad de su espacio físico. Porque todavía la sociedad en América Latina, vamos a utilizar una palabra de la cuestión de género, no está deconstruida respecto a cómo es la actualidad de la seguridad. Va a llevar un tiempo más. Profesor, Va a llevar un tiempo más, pero profesor, ¿por qué? Dame un segundito, va a llevar un tiempo más porque todavía los estamentos políticos nos utilizan para trasladar la responsabilidad de los problemas de inseguridad. Las cosas buenas son de ellos, las cosas malas son de los elementos que utilizan en el Estado para generar la seguridad. Ahora sí, Gabriel, te escucho. sí, profe, no, no, como para aportar nomás. Yo creo que, bueno, yo soy de la provincia de Corrientes. Yo creo Ujú. que uno por ahí tiene que sacarse el chip de policía acá en estos espacios y ponerse el chip de profesional, o sea, del profesional que va a ser, que está pretendiendo ser, que es un licenciado y agarrar como eh, una seguridad más integral, abrirnos un poco más a lo que está diciendo usted, por ejemplo, a los paradigmas que se vienen, a una policía más profesional, a un profesional más abierto. La verdad que por ahí la policía en sí, yo creo que conozco varias policías, conozco la policía de Santa Fe, porque he integrado toda mi carrera, hice en Fuerzas Especiales, así que pasé ahí por los amigos de la TOE, estuve en el Éter, bueno, en el Chaco, en el COE, y así, por muchas, en Jujuy, en Salta. Fui por varias provincias y creo que todos somos hermanos de sangre azul, todos tenemos los mismos problemas, más allá de que tengamos diferentes por ahí idiosincrasia o diferentes costumbres, siempre tenemos una problemática a solucionar. Nosotros no podemos eh, puntualmente conseguir un dato preciso de lo que pasa en nuestra jurisdicción. Particularmente yo soy suboficial, yo soy un sargento ayudante de 20 años de servicio, pero nos pasa, he visto, o sea, he palpado porque eh, he compartido con compañeros que son jefes y todos queremos una solución para nuestra jurisdicción. Todos queremos solucionar el problema de todas las personas que se nos acercan con muchos inconvenientes. Pero como decía el compañero, tomar como una estadística exacta no se puede. Ahora, si nos ponemos del lado profesional y empezamos a pensar que, como dice usted, somos una herramienta más para ir mejorando esto de la seguridad y el paradigma hacia adelante, hacia el futuro, estaría bueno tratar de cambiar nuestra mentalidad, pues yo también vengo de una escuela no tan vieja, pero una escuela vieja donde se hacía todo al revés, donde por ahí cometíamos errores que hoy con profesionalismo, acá por ejemplo en la provincia de Corrientes nos dieron la posibilidad, yo soy la primera promoción de la Tecnicatura Superior, nos dieron la posibilidad de poder estudiar a los suboficiales y bueno, y ahora hacer la licenciatura, ¿no? Y esto es un paso grande. Usted decía, hablaba sobre la definición de orden público, un orden público por ahí más moderno. El moderno yo creería que es el integral, ¿no?
engloba más opciones. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos Costanera y tenemos plazas inmensas que juntan gente, tribus, por decir tribus urbanas de diferentes índoles. Y por ahí la policía se tiene que adaptar a esa tribu si no hay un orden público alterado, por ejemplo, si no le molestan a los transeúntes, a la gente que pasa, si esa gente no está molestando y está en su Bueno, mundo, ahí dentro de su ahí tribu, Gabriel, ahí diste en el clavo. Dijiste el orden público de la gente. Fíjense que no es lo que a la policía entiende o el Estado entiende que es orden público, sino, a ver, claro, esa actividad, esa situación, ¿afecta a los derechos y libertades del resto de la sociedad? Sí, afecta al orden público. No, no afecta al orden público. En el concepto moderno. En el concepto histórico o tradicional es, a ver, yo Estado entiendo que está afectando. Listo, intervengo. Permiso, profesor, disculpe que lo moleste. Sí. Buenas noches. Sí, eso quería hacer hincapié en ese sentido, que no alcanza con intensificar la preferencia o ser más profesional como personal policial o fuerzas especiales, o también yo formo parte de una, eh, y la capacitación continua del personal policial es bárbaro. Pero estamos en un tiempo donde estamos hablando de que el policía se tiene que adaptar, y creo que para mí las normas son siempre las mismas. Lo que cambian son las actitudes de la sociedad. Creo que hay un desfasaje en la sociedad donde el otro, que le doy el ejemplo de la costanera que recién dijo el hombre de Corrientes, que la tribu que está escuchando música con alto volumen se tiene que adaptar al que va a pasear. Y ahí está el profesional, como dice usted, de poder intervenir como corresponde. Pero estamos en desfasaje, al menos acá en Santa Fe, donde esas diferentes tribus, como él lo quiere resaltar, no respetan al personal policial. Y creo que ahí está el inconveniente de la contención, y se crea la parte de inseguridad, como quien dice, porque después pasa a ser una ciudad o un pueblo o una región, como quieran, más insegura. Sí. Yo voy a tomar tres cosas del compañero de Corrientes. Primero, que se ve que paseó por todo el país, estuvo más de estos veintipico años de servicio, viajó por todo el país, estuvo más de viaje que prestando servicio. Eso está bueno. Lo otro que voy a tomar es cuando él habló de Corrientes, habló de idiosincrasia. Vamos a retomar lo que el compañero preguntó respecto al consejo. Eh, Siempre lo más micro posible. Lo más micro posible porque tiene mejor nivel de particularidades. Entonces, lo que tengo que entender es que muchas veces en una misma localidad, para no decir jurisdicción de la comisaría, voy a tener múltiples particularidades y realidades. No voy a tener las mismas circunstancias o situaciones en distintos barrios de la misma localidad, porque cambian inclusive los grupos que habitan esos barrios. Entonces tengo que pensar lo más micro posible, que eso sí es un principio de la seguridad, un principio de la seguridad como profesional de la seguridad. Y eso es lo otro que voy a tomar del compañero, que habló del profesionalismo. Él lo vinculó a la policía, pero yo lo voy a vincular a algo que también dijo él, que es em, anímense a despojarse de la función que hoy cumplen. Es dificilísimo y es algo que veo todos los años. No pueden dejar de pensar en su comisaría, en su unidad, en su brigada, y hoy ustedes están acá formándose para ir más allá. Poder ver eso, pero de eso puede hacer una ley. Cuando me refiero a esto, lo que hablamos de la primera clase de disciplina y ciencia, poder de esas particularidades decir, bueno, che, mirá, si esto se repite en todos lados, a ver si hay algo común. Si hay algo común, es algo común a todo y puedo trabajarlo desde lo común, desde lo general. Si es particular, es de acá. Entonces tengo que ver por qué se diferencia con esto para poder entenderlo y poder ver qué herramienta me va a servir acá y qué otra herramienta me va a servir allá. Y bueno, y lo otro que dijo el orden público, esas tres cosas quería tomar
de la intervención del compañero de Corrientes. Anímense a despojarse de estos 25, 30, 15 años de servicio que tiene cada uno de ustedes, algunos ya por ahí he retirado, eh, o si vienen del ámbito privado, de la seguridad privada, a entender la seguridad más macro. Él utilizó algo muy interesante que es seguridad integral. Ustedes tienen que pensar hoy la seguridad de manera integral, que es todo esto: seguridad pública, seguridad nacional, seguridad privada, seguridad internacional. Pensar la seguridad como totalitario, no solamente como cómo hago para resolver el problema que está en mi brigada o en mi sección. Ab- Abramos más la mente y pensemos más en lo macro. Si ustedes pueden hacer ese clic ahí, les va a cambiar la visión notoriamente. No le quiero sacar más tiempo, me quedó la mitad de la clase sin dar porque gracias a Dios participaron muchos. Me quedó el tema de el uso de o sea, la coerción que puede ejercer el Estado hacia adentro en todos sus niveles, en el nivel de defensa nacional, el nivel de seguridad interior y en el nivel de seguridad local, pensar un poco más en la seguridad comunitaria, en la seguridad ciudadana de las localidades. Eso me faltó, pero bueno, voy a generar una actividad para que ustedes puedan comprobar y van a tener un PowerPoint subido en la plataforma, así que lo van a poder ver de ahí. Los saludo, los, los dejo.